gracia con la cual tú nos vuelves a bañar en el día de hoy, Señor, y que nos ha permitido llegar hasta este salón, hasta este aula tuya, Señor, para ser enseñado por ti, Señor. Queremos comenzar el nuevo año, Señor, haciendo lo que es agradable a tus ojos, Padre Santo. Buscando, Señor, conocerte mejor para poder amarte de una forma más pura, más limpia y para poder, Señor, comprender con más claridad lo inmenso, Señor, del amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Queremos, Señor, que nos ayudes nuevamente, no solamente en esta noche, sino el resto de años, que continúes, Padre, renovando nuestra mente, removiendo nuestras formas viejas de pensar, Señor, y reemplazando esas formas viejas de reflexionar y de responder a las circunstancias, Señor, reemplazarlas, Señor, con las formas en que tú quieres que lo hagamos, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Reemplaza, Señor, todo lo que no esté conforme a tu voluntad. Reafirma las cosas que ya tú nos has enseñado, Señor, y capacítanos por tu gracia para ponerlas en práctica, Padre amado. Te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por la salvación, la elección, la justificación, todas estas cosas que tú has hecho por nosotros, porque a ti te plació, Señor, y te agradecemos, Señor, por darnos tu iglesia, Señor, esta iglesia local. Gracias por la oportunidad que nos diste de servirte hoy, al servirle a todas estas familias que vinieron antes de comenzar el estudio, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos des la oportunidad de compartir lo que tú has compartido con nosotros y sobre todo el amor de Jesucristo, Señor. Así que háblanos, transfórmanos, Señor, ayúdanos a entender la profundidad de esta doctrina que estamos estudiando en esta noche, Señor, y que el estudio de la misma pues nos provoque más agradecimiento y más deseos de seguir confiando y obedeciéndote, Señor. Así que gracias nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, tiene unas notas nuevas bajo el título Lo que está claro en cuanto a la elección incondicional, y creo que probablemente antes que se acabe este mes pues vamos a poder concluir este ciclo de Matete, Soli Deo Gloria, right? Now, al final de año, entre las cosas que consideramos en nuestro estudio de Matete, una de las sesiones que tuvimos, el énfasis era en que no fuimos nosotros quien escogió a Dios, sino que fue Dios quien nos eligió. Eso lo hemos mencionado consistentemente, pero en esa sección en particular, pues, fuimos bastante específicos en cuanto a cómo eso la Escritura lo enseña. Una de las cosas que la palabra de Dios nos dice con claridad es que el amor de Dios no tiene límites, right? El amor de Dios es como Dios, que es eterno, y que la expresión más profunda del amor de Dios puede verse en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Romanos 5:8 la Escritura enseña que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta doctrina que consideramos nuevamente en esta noche, la doctrina de la elección, y añadimos elección incondicional, proclama que ese amor que Dios demostró para con nosotros en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros, ese amor comienza desde antes de la fundación del mundo, y del mismo modo nuestra historia como verdaderos creyentes no comienza a escribirse en el momento en que alguien nos presentó el Evangelio, nosotros escuchamos y creímos, sino que nuestra historia comienza a escribirse desde antes de la fundación del mundo. Esa es una cosa que uno de los detalles importantísimos que la doctrina de la elección incondicional nos enseña. La palabra elección en el contexto bíblico nos habla de una acción que surge del amor que no se puede expresar con palabras, que brota del corazón de Dios. Dios quiere hacer eso
por su amor, porque sí, ¿verdad? Porque le pareció correcto, ¿verdad? Por otro lado, dijimos ya previamente, hace unas semanas atrás, que muchos en la iglesia del Señor tristemente aún no han llegado a un punto en que pueden deleitarse del hecho de que su biografía espiritual no comienza en el momento en que creen para salvación, sino que su biografía espiritual comienza en el momento en que Dios lo elige. Muchas personas, probablemente algunos de ustedes, tristemente, probablemente todavía no han llegado a un punto en que se deleitan en eso, ¿verdad? Una cosa es conocer algo, otra cosa es deleitarse en eso, ¿verdad? Y pues lo que Dios quiere es que, entre otras cosas, pues nosotros lleguemos a ese punto en que nos deleitemos, ¿right? Dijimos en aquella ocasión que el evangelio, la salvación, la elección, todas estas cosas que están encerradas en la obra redentora del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sobre todo lo que se conoce como el evangelio es como si fuera un letrero, ¿verdad? Que por un lado tiene una cosa y por otro lado tiene otra cosa. Hablamos como si fuera un letrero en una carretera, ¿verdad? Por un lado, de frente dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, el evangelio, ¿verdad? ¿Sabes? Pero entonces cuando usted pasa y mira hacia atrás, pues lo que ve nuevamente es la verdad de que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? De eso se trata. El deleitarse está en eso, ¿sí? Yo creí en el Señor Jesucristo y fui salvo. Pero si lo hice fue porque Dios desde antes de la fundación del tiempo le plació de la creación escogerme a mí para que yo fuera salvo. Right? Okay. Eso pues, como hemos mencionado en infinidad de ocasiones, es lo que se conoce bíblicamente como un misterio, pero también la palabra nos reafirma que a pesar de que es un misterio, el hecho de que pues, debemos creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, pero que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, es una verdad bíblica que está presente en todo momento en la santa palabra de Dios. Right? Vimos hace unas semanas también en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, donde Pablo, ante la magnitud de ese milagro que Dios ha hecho para con nosotros, que es la elección, la predestinación, la adopción, ¿verdad? Todas esas cosas, Pablo irrumpe en una doxología, pero como ya hemos señalado, contrario a lo que normalmente sucede en las cartas apostólicas, esa doxología no está al final, esa doxología está al comienzo del libro de Efesios, y en esa doxología el apóstol Pablo pues expresa alabanzas y loores a Dios, y cada una de esas expresiones de alabanza y loor y adoración a Dios se desprenden de la realidad, ¿verdad? De la elección. Así que yo creo que antes de entrar de lleno en las notas que tenemos, me parece apropiado pues señalar algunas cosas que necesitamos tener presentes para poder disfrutar, deleitarnos otra vez en las verdades que tenemos a consideración delante de nosotros en esta noche. ¿Okay? Una cosa que es muy importante es que, pues, si somos salvos es porque conocemos a Cristo. Amén. Right? Okay. Y en ese contexto, con eso en mente, pues, es correcto, es prudente recordar que si no fuera por la elección de Dios, ninguno de nosotros hubiese podido conocer a Dios, a Cristo. Right? Okay. Y el pasaje que vimos fue Mateo capítulo 11, versículos 25 y 27. Si tiene su Biblia, búsquelo por favor. Mateo 11, 27 y 27. Vamos a ir bien rápido, por favor. Okay. Lo que vamos a leer es lo que precede a esa invitación gloriosa, universal, que escuchamos de labios de Cristo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, aprended de mí que soy manso, humilde de espíritu, llevad mi yugo que es liviano y todo ese sinnúmero de cosas. Mateo 11, 25 al 27 dice de esta forma. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, preste atención que es importante, estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí,
Padre, estoy en el versículo 26 de Mateo capítulo 11. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y inmediatamente dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Quiere decir entonces que si no fuera por la doctrina de la elección de Dios, ninguno de nosotros pudiésemos conocer a Dios, porque si alguno de nosotros conoce a Dios, conoce a Cristo, conoce a la salvación, es porque a Dios, a Cristo, le plació revelarla a cada uno de nosotros. Lo que vemos aquí en Mateo 11, versículo 27, nos deja ver con claridad que la clave. ¿Cuántos quieren entender la Escritura? Yo quiero entender la Escritura, ¿verdad? Hay cosas que pues quizás puedo entender un poquito ahora, pero definitivamente hay mucho camino por andar cuando se trata de entender lo que la Escritura dice, ¿right? Pero lo que vemos aquí en Mateo capítulo 11, del 25 al 27, es que la clave para entender la Escritura no radica en la capacidad mental que ninguno de nosotros tengamos, sino que radica en la revelación de Dios. En otras palabras, a quien Dios lo quiera revelar, a quien Él quiera darle ese entendimiento. ¿Right? Así que Cristo claramente dijo que nadie puede conocer a Dios con la excepción de aquellos a quien Cristo se lo quiera revelar. ¿Right? En otras palabras, el asunto de conocer a Dios no es un asunto que, como mencionamos la otra vez, inclusivo, donde todo el mundo está incluido, sino que es un asunto exclusivo. Porque Cristo lo revela exclusivamente a quien Él quiere revelarlo. Right? Otra cosa que me parece prudente pues que recordemos es que solamente la elección de Dios asegura la preservación de nuestra fe. Es muy importante, ¿verdad?, para nosotros. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros somos débiles. ¿Cuántos son débiles? Right? ¿Sabe? Y nuestra debilidad provoca que estemos intranquilos, provoca que estemos inseguros, dado el caso de que consistentemente 24/7 estamos siendo acosados por el mundo, por Satanás y por quizás nuestro peor enemigo que somos nosotros mismos. Amén. Right? Y amén. Right? Eso está ahí, ¿verdad? Okay. Por esa razón, pasajes que nos aseguran de la elección de Dios, ¿verdad? Pues también aseguran nuestra preservación o la preservación de nuestra fe. Pasajes que hemos utilizado consistentemente, que identificamos como una almohada suave para un corazón intranquilo e inseguro, es Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, no tiene que buscarlo, ya usted lo sabe de memoria. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y versículo 30, que es clave precisamente para nosotros pues estar seguros de la preservación de nuestra fe, dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Gloria al nombre del Señor. Así que el punto es que gracias a esta doctrina de elección, todo verdadero creyente descansa tranquilo, amén, porque el último capítulo de nuestra vida no está por escribirse, el último capítulo de mi vida ya está escrito, amén. ¿Sabes? ¿Qué va a pasar el día que mi cuerpo, que mi corazón deje de latir? ¿Qué va a suceder en el instante que algo súper valiosísimo, estoy exagerando, estoy siendo muy bien superlativo, ¿verdad? Algo que no tiene precio, ¿verdad? Suceda, acontezca, se produzca, ¿qué va a pasar conmigo en el momento en que eso, ¿verdad?, no suceda? Pues yo sé que lo que va a pasar conmigo es que yo voy a estar delante de la presencia de Dios. Amén. Mi último capítulo ya está escrito. Ahora, quizás, no sé si usted cayó en la trampa que yo traté de tenderle, ¿verdad? Al tratar de no ser específico cuando dije algo súper extraordinariamente valiosísimo, ¿right? ¿Sabe? No suceda. Y lo que es
súper valioso, súper exageradamente valiosísimo. Son palabras incorrectas, sé que el español mío es malísimo, ¿verdad? Es algo que acontece constantemente, aún en este instante, que muy pocas veces nosotros como seres humanos nos detenemos con la seriedad que deberíamos hacerlo a considerar lo valiosísimo de eso que Dios nos concede. Imagínese que en este instante usted no pudiera hacer lo que está haciendo en este momento. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Está respirando. Piense brevemente, trate de pensar al menos. ¿Cuál sería la experiencia suya si no pudiera hacer eso? Si lo está haciendo, uno, es porque el creador de todas las cosas, en el diseño perfecto que Él hizo del ser humano, que el hacerlo, te digo, se agradó de eso, ¿verdad? It was good. Parte de ese diseño incluía la capacidad de poder hacer esto que usted y yo estamos haciendo. No hay un ser humano en el mundo que no haga esto que usted y yo estamos haciendo. No hay ningún ser humano en el mundo que si esto que estamos usted y yo haciendo en este momento no pudieran hacerlo, pudiese mantenerse con vida. El asunto es que, ¿por qué está hablando de eso en esta noche? Pues porque en esta mañana, mientras estaba haciendo mi tiempo devocional, hablaba sobre ese asunto en particular. Y pues esta mañana tuve la bendición de Dios de, aunque tenía muchas otras cosas de hacer, de no irme muy apurado, sino que me pude detener y pude mirar a través de la ventana unos 5 o 10 minutos considerando esa realidad. La profundidad detrás del hecho de que yo puedo respirar. Y el punto, para regresar a lo que estamos hablando aquí, es que cuando llegue ese momento en que yo no pueda respirar, yo estoy totalmente seguro que el último capítulo de mi vida ya fue escrito. Amén. Que cuando llegue ese momento que ya no pueda más respirar, pues inmediatamente voy a estar en la presencia de mi Señor. Y el punto es que si eso es de esa forma, es como resultado del hecho de que desde antes de la fundación del tiempo a Dios le plació escribir mi nombre en el libro de la vida. That's the point, right? Okay. Y el hecho es que lo que Dios quiere, como mencioné hace un momento, es que nosotros vayamos de conocer, saber, la doctrina de elección. Quizás no puedo explicarlo, pero pues yo sé que Dios me eligió porque, como vamos a ver esta noche, Dios me eligió. There's no doubt about that. No puedo hacer nada con eso. Pero el punto es que lo que Dios quiere es que lleguemos a un punto en que estas verdades pasen de ser meros conocimientos y se conviertan en fuentes de nuestro deleite, que nos deleitemos, right? ¿Sabes? Que el hecho, que esa verdad tan gloriosa de que a Dios le plació, porque en términos de nosotros, como miramos, porque le dio la gana, quiso darme vida espiritual, quiso hacerme parte de su familia, quiso darme la salvación, right? Lo que, pues obviamente, debería provocar que en nuestros corazones hubiese gratitud, agradecimiento. ¿Right? Y una de las cosas
que mencionamos, que inevitablemente la doctrina de la elección incondicional de Dios debe provocar agradecimiento en el creyente. Y no está de más volver a señalar el hecho de que, pues, si eso fuera una realidad en mi vida, o en la vida de Alan, o en la vida de Teo, o en la vida de alguno de nosotros, que hubiese agradecimiento, es una de las mejores cosas que nos podría suceder, pues porque, como hemos dicho tantas veces, es el ser una persona agradecida es una de las mejores cosas que le puede suceder a un ser humano. Amén. Y lo contrario es lo peor, es una persona malagradecida, ¿verdad? Y pues estar agradecido a Dios, ¿verdad? ¿Sabe? Es por esa realidad, pues definitivamente va a provocar en nosotros una actitud distinta a no ser agradecido, a ser indiferente. Va a provocar la posibilidad de que cuando yo me encuentre con situaciones que son incómodas y desagradables para mí, el hecho de que soy agradecido ya estoy preparado para no dejarme llevar por la situación incómoda. En vez de responder con incomodidad y mal agrado, pues puedo responder de una forma más pacífica, más tranquila, por el hecho de que soy agradecido, y sobre todo agradecido a una cosa tan importante como esta, right? Ya, una cosa que mencionamos la vez pasada con relación a esto es que Dios no nos elige a nosotros al ver nuestra fe. Dios nos eligió a nosotros para darnos fe, es un regalo. Dice la Escritura que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros porque es un don de Dios. Y en conclusión podemos decir que el mismo Dios que nos envió el Salvador también implantó fe en nuestro corazón para creer en Él. Y como ya dijimos muchas otras veces, lo único que nosotros podemos contribuir, ¿verdad? Al asunto de la salvación es nuestro pecado. Es lo único que podemos nosotros contribuir. Fuera de eso, es todo de Dios. Dios es el que hace todo lo que tengamos que hacer. Y con eso, pues entonces, vayamos a las notas que tenemos aquí. Lo que está claro en cuanto a la elección incondicional. ¿Right? Now, el primer pasaje bíblico, si no me equivoco, que usted tiene en sus notas, es Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 24. Now, y la última vez que hablamos, dialogamos aquí en Matete, pues con eso fue con que concluimos. Y una de las cosas que dijimos es que probablemente en toda la Biblia uno de los misterios teológicos más profundos los encontramos encerrados en esta porción bíblica, right? Así que veamos entonces lo que la porción bíblica nos dice. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 24. ¿Todo el mundo sabe dónde estamos? ¿Ya? Yeah? Ok. ¿Perdón? Capítulo 9, versículos del 6 al 24. Abajo dice capítulo 6, versículos del 9 al 24. Pero la intención es que ver dónde está usted, ¿verdad? En su profundidad teológica, ¿verdad? Eso está intencionalmente de esa forma para ver si usted puede percatar de eso, ¿verdad? Okay. Y pues, right? Okay. Y no solamente eso, sino ver cómo usted responde. No solamente ver cómo usted responde, o sea, si se da cuenta, a ver cómo usted responde, en otras palabras, a ver a quién usted le echa la culpa. Si me la echa a mí o se la echa a la hermana Charlie, échemela a mí porque yo fui el que preparé las notas. All right? Now, veamos entonces con un poquito de atención esto que está escrito aquí porque no es muy fácil de procesar. Right? Tenemos la intención, la tendencia, mejor dicho, sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, de tratar de formar a Dios a nuestra imagen. Right? Tenemos unas ideas, unos pensamientos,
y Dios tiene que encajar en lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Que Dios debe ser, y pasajes como estos nos dicen, no te vistas que no da, porque Dios es un Dios autónomo, ¿right? Soberano, y es muy valioso para nosotros pues reconocer eso. Vamos a leer la porción poco a poco, ¿verdad? La palabra dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Right. No es que las promesas de Dios a Israel hayan quedado sin cumplir. Lo que sucede es que no todos los descendientes de Israel son verdaderos pueblo de Israel. Como ya dijimos la vez pasada, no sé si usted se acuerda, Pablo inmediatamente atiende este asunto de la nada. Acuérdense que esto está, Romanos capítulo 9 va después de Romanos capítulo ¿qué? 8, el que todo el mundo conoce. No hay nada nos podrá separar del amor de Dios, ni de lo alto, ni lo profundo. E inmediatamente a eso, Pablo pues entra a discutir esta cuestión, ¿verdad? Hay algo que viene previo a eso, pero es el asunto del pueblo de Israel, ¿verdad? Okay. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, preste atención por favor, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo está diciendo, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho, tu descendencia vendrá a ser por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente, escuche que es importante, por pertenecer ¿a qué? A una raza. Al contrario, solo quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios son considerados verdaderos descendientes. Así que vemos inmediatamente algo que está estableciendo. El hecho de que una persona diga, yo soy israelita, yo soy judío, yo puedo, I can trace mi linaje, ¿verdad? 10 generaciones y todos somos judíos. El hecho de que una persona sea judío hebreo no quiere decir que inmediatamente es hijo de Dios. Amén. Right? Eso es lo primero que establece, que choca, porque tradicionalmente lo que nosotros escuchamos en el contexto evangélico aquí en los Estados Unidos es que todo el mundo que vive en Israel son hijos, ese es el pueblo de Dios. Y Pablo está diciendo, no es de esa forma. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un ¿qué? Hijo. No solo eso, sino también cuando Rebeca, hablando un poquito más adelante, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, versículo 12, el mayor servirá, ¿a cuál? Al menor. Como está escrito, a Jacob que amé, mas a Esaú aborrecí. En otras palabras, ¿sabes? Esto es lo que dice. Versículo 9. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero no es todo. Los dos hijos de Rebeca lo fueron de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Versículo 11 al 13 dice, y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca y le dijo lo siguiente: el mayor será siervo del menor, contrario a todo lo establecido en la ley judía, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger. ¿Estamos viendo? De acuerdo con su propósito, escogió unos vasos para usos comunes, para botar la basura, para botar el excremento, el orín o lo que fuera. Y escogió otros vasos para cosas loables, ¿verdad? Cosas extraordinarias. ¿Por qué? Pues porque le plació hacerlo. Era conforme a su propósito. Y vemos entonces en el versículo
14, Pablo anticipando preguntas que personas le podían hacer eventualmente. Ahora, ese versículo 13 es un versículo que es importantísimo, pues porque para muchos de nosotros lo que ahí dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, eso no suena consono con la imagen que nosotros tenemos de Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios que es bueno, amoroso, así, sin darle menor chance, sin que el hombre, porque eso es lo que dice, antes que nacieran, no fue que después que nacieron, Dios, tú eres un sinvergüenza, a ti te voy a aborrecer. Tú quieres obedecer, pues entonces a ti, no, no hicieron nada. Antes de que hicieran nada, ya Dios había establecido que a uno de ellos Dios lo iba a amar y al otro lo iba a aborrecer. Y pues yo le mencioné la otra vez que hablamos de esto, pues que por mucho tiempo, pues ese pasaje me incomodaba, right? Por la razón que a la mayor parte de la gente le incomoda, y es el hecho de que cómo es posible que Dios, así porque le place, va a aborrecer a uno y van a amar a otro. Pasados los años, el Espíritu Santo haciendo su obra en el corazón de un siervo rebelde, cabeciduro, terco como yo, no se da por vencido hasta que finalmente me abre los ojos y puedo entender que mi molestia y mi asombro nunca debió haber sido porque Dios decidiese aborrecer a uno y amar al otro. Que mi asombro debió haber sido por el hecho de que Dios quiso amar a uno y no aborrecer a todo el mundo. I don't know if you can get that, right? Okay. Este punto es muy importante. Okay? Porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es soberano. Amén. Right? So, versículo 14. Pablo anticipando preguntas dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta a eso? De ninguna manera, ¿ok? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, Dios hablando, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, ¿se acuerda de Faraón? Right? Y Moisés ve y háblale, y antes de que ya Moisés le hablara, ya Dios le había endurecido el corazón. Ahí tenemos otros 20, esto es el final del capítulo 9, ¿verdad? Okay. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Ese es el propósito de Dios. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Tenía derecho Dios a tomarse una iniciativa como esa? ¿Sí o no? Pues claro, si Él es Dios, que Él creó todas las cosas, y Él es bueno, y Él es justo. De manera, versículo 18, que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué hace? Que fue lo que hizo con el faraón. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Las preguntas que Pablo nuevamente anticipa. Me adelanté un poco ahorita al decir esto. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Pablo entonces le contesta a la pregunta que hipotéticamente Pablo mismo había hecho, que anticipa que otras personas van a hacer como usted y yo lo hemos hecho a través de la historia cada vez que leemos eso. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, que argumentes con Dios, que cuestiones a Dios? ¿Dirá el barro al que lo formó? Cuando hablamos de barro, ¿está hablando de quiénes? De nosotros. Right? ¿Y el que lo formó, quién es el que lo formó? Dios. Right? Le diré yo a Dios, right? Que es que me formó. Right? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Y por qué me diste la nariz que yo tengo? ¿Y por qué me diste chichones? ¿Y por qué yo mido 5'6", 5'7"? Right? ¿Y por qué no puedo utilizar un destornillador? Right? ¿Y por qué no puedo tocar piano?
¿O por qué no puedo ser como fulano o como aquel otro? No, claro que no. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero, que es el Dios creador, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Hacer vasos para salvar y otros para no salvar. De eso es que está hablando, familia. Right? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, tiene derecho Dios a mostrar su ira y a hacer notorio su poder? ¿Tiene derecho o no tiene derecho? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Right? ¿Hay alguna limitación? ¿Hay alguna ley? ¿Hay alguna cláusula que diga Dios puede hacer esto, pero esto no lo puede hacer? Porque Él es soberano, amén. Y es omnisciente. Y es santo. Y es justo. Todas esas cosas. Le dije que este es probablemente el más grande misterio teológico en toda la Escritura. Versículo 22 nuevamente. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira preparados para destrucción. Preparados para destrucción. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Volvemos nuevamente al pasaje que leímos anteriormente, donde dice pues que a Dios le plació, ¿verdad?, a preparar algunos vasos para honra y unos vasos para deshonra, porque a Él le plació. Versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Está refiriéndose entonces a los vasos que Dios, los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, escríbate eso en tus notas, por favor, rapidito. Primeramente, es imposible negar la elección en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Así que el asunto que tenemos delante de nosotros es claro. Es imposible negar la elección incondicional de parte de Dios. No se puede negar. Todo cristiano que cree en la Biblia, aunque no se dé cuenta, cree en la elección. Y punto. Si usted cree en lo que dice la Biblia, pues usted cree en la elección. Right? Pues primero, es imposible negar la elección de Dios en el Antiguo Testamento. Si vemos el Antiguo Testamento, vemos ver claramente que Dios elige a Abraham y que Dios escoge a Israel. Rapidito, Génesis 12, 1, 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo voy a hacer de ti una nación grande. Yo te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y tú serás de bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan. Subraye eso. En el día de hoy, aquí en los Estados Unidos, hay un ministerio muy conocido de un hombre que para consideración de personas que conocen la Biblia mucho mejor que yo no conozco nada en comparación con esas personas, este hombre es un falso maestro. ¿Right? Una de las cosas que se caracteriza es por el respaldo incondicional que él tiene para la nación, el Estado de Israel. ¿Right? Y uno de los pasajes que él utiliza para hacer eso es precisamente este pasaje, que dice lo siguiente, nuevamente. Haré de ti una gran nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. El versículo que él utiliza es este que dice, bendeciré a los que te bendigan. Él entiende que la nación de Israel, el Estado de Israel, es eso. Y por eso dice, pues, que debemos recoger todo el dinero que querramos y debemos hacer todo lo que sea para mandárselo al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pues, pueda hacer las cosas que quiera hacer. ¿No? Eso es sacar un pasaje fuera del contexto, porque ahí está hablando no de una nación en particular, como nuevamente este versículo capítulo 9 que leímos, como es lo que dice inmediatamente, ¿verdad? Porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son hijos tuyos. ¿Entendió? All right.
Ok, pero entonces, ¿por qué dice eso? Y los que te maldicen maldeciré y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿por qué él dice eso? En Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8 lo contesta. Mire ahí, dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, está hablando la Israel, right? Os ha querido Jehová y os ha escogido, subraye, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón y el rey de Egipto. Así que vemos en el versículo 7 que dice, os ha querido Jehová porque le plació y os ha escogido. Él, Dios, escogió al pueblo de Israel, right? No porque ellos fueran algo especial, sino que Dios los escoge en este contexto particular para algo en particular. Right? Los escoge para que realicen una misión. ¿Cuál es la misión que ellos deben haber realizado? Lo acabo de contestar sin darme cuenta. Para que fueran, ¿qué? ¿Un pueblo qué? O sea, los escoge ese pueblo para algo. Right? ¿Para qué? Para que fueran ¿qué? Sí, o sea, los escoge para que fueran su pueblo, pero es con un propósito, es para que realicen una función. ¿Cuál es la función? ¿Qué? No, la función para la cual Dios los escoge es para que ellos sean portadores de la realidad de un solo Dios, de Elohim, que hay un Dios verdadero, right? Okay, right? Pero para que ellos fueran, en el contexto del día de hoy, para que fueran un pueblo misionero. Tarea que ellos con mucho gusto aceptaron. ¿Verdad que sí? No, claro que no. Todo lo contrario. Ellos lo que hicieron fue encerrarse en sí mismos y tratar de mantener esas bendiciones y en vez de abrir la puerta, lo que cada vez querían era encerrarlas más y más y más. Y en el día de hoy, pues la cosa no ha cambiado. All right? So, en Deuteronomio capítulo 10, versículos del 14 al 15, dice, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Sin embargo, versículo 15, solamente de tus padres se agradó Jehová y los amó. Y después de ellos escogió nuevamente su descendencia, a vosotros de entre todos los pueblos, como sucede hoy, no porque fueran nada especial, sino porque Él soberanamente, de la misma forma que escogió unos vasos para cosas comunes y otros vasos para cosas extraordinarias, escogió unos vasos para bendición, escogió otros vasos para destrucción, pues le plació que entre los pueblos que había para escoger, pues este es el que yo voy a escoger. Porque sí, nada especial en ellos. Así que lo primero que vemos es que es imposible negar la elección en el Antiguo Testamento. También, segundo, es imposible negar la elección en el ministerio de Jesús. Juan 6:44. Simple. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿no qué? No lo atrae, no lo escoge, no lo elige. Nadie, ninguno de nosotros fue por nuestra propia cuenta a Cristo. Si fuimos a Cristo fue porque el Padre nos condujo a Cristo. Eso es lo que Jesucristo mismo dijo. Juan capítulo 10, versículos 25 y 30, expande un poco el asunto. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mira ahora, mi Padre, ¿qué hizo? Me las dio. Right? No fue porque ellas me escogieron a mí, es que el Padre me las dio. Y como el Padre me las dio, ¿qué van a hacer las que el Padre le dio? ¿Se van a quedar donde están o van a ir a Cristo? Van a ir a Cristo, right? Mayor que todos es, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, el Padre y yo uno somos. Juan 15:16, más claro no canta un gallo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto
y no está hablando de fruto espiritual en términos de gozo, paz, dominio propio. Está hablando de frutos que son otros creyentes. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pida al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo me acuerdo la primera vez que ese pasaje bíblico, el Espíritu Santo lo alumbró en mi vida. Yo estaba en un estacionamiento. I can't remember that. Fue después del servicio. Yo no estaba en el servicio. Yo estaba haciendo algo afuera, trabajando con los niños, sirviendo. Algo estaba haciendo yo. ¿Right? Alguien viene y me dice, el pastor predicó de esto, de tal pasaje, y mencionó unas cosas que no tengo que mencionar en este momento, pero entonces me dijo, este fue el pasaje del cual él predicó. Y entonces yo abrí la Biblia y abrí ahí, e inmediatamente cuando leí esa frase, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. En ese momento el Espíritu Santo alumbró mi entendimiento. Y wow. Yo me estaba enfocado para que llevéis fruto, ¿sabes? Porque en aquella iglesia pues éramos bien, hacíamos mucho de ganar el alma, evangelismo y cuestiones así, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Pero yo miré el pasaje para enfocarme en ese aspecto, pero no fue en ese aspecto que me enfoqué, sino que el Espíritu Santo me llevó a enfocarme en lo que decía antes de eso, del llevar al fruto. Right? Así que vemos entonces, es imposible negar la elección del ministerio de Jesús, es imposible negar la elección en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, versículos 38-39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿right? Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios haga ¿qué? Llame. Y cuando Él llama, uno responde. Es lo que se conoce como el llamado irresistible a la salvación, o el llamado eficaz, mejor dicho. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. ¿Cuántos creyeron? No todos. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No fueron todos, fueron todos los que estaban ordenados. ¿Right? ¿Se da cuenta? Todos los que estaban ordenados fueron los que creyeron. ¿Okay? En Hechos capítulo 16, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo enseñar. Era un tiempo de oración también. Y el Señor en ese proceso le abrió el corazón. Dios se tomó la iniciativa, ¿ok? Para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ella estuvo atenta y lo que dice la Escritura, que luego de creer, la mujer fue bautizada y tanto ella como su familia le servían al apóstol Pablo y al equipo de Pablo. Hechos 18, 9 al 11 dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Subrayo lo próximo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, Dios había escogido a muchos en esa ciudad que iban a ser salvos. Así que Pablo, no te vayas porque aquí hay un montón de gente que ya sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que simplemente quédate ahí hasta que yo haga lo que tengo que hacer. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Pablo se quedó ahí 1 año con 6 meses. Número 4 en sus notas, es imposible negar la elección en las cartas del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, 28 a 34, que hemos leído a la saciedad, leemos otra vez. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito, como sabemos, es hacernos más y más a la semejanza de Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 29 otra vez. A los que antes que conoció, right? A esos también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, porque es que Dios es el que lo hace, familia. ¿Verdad? También justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Por eso que decimos que en la biografía nuestra, el último capítulo ya fue escrito. Ya la glorificación está ahí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora mire lo que dice el versículo 33, ¿qué es lo que dice? ¿Quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Cuáles son los escogidos de Dios? A los que conoció, a los que llamó, a los que predestinó, a los que justificó y a los que glorificó. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 14, 1 del 4 al 5. Sabemos, hermanos amados, que Él os ha elegido. ¿Right? Estamos hablando que es imposible negar la elección en las cartas del Nuevo Testamento. Estos son simplemente algunos ejemplos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En esta ocasión, no siempre que el evangelio era predicado, la gente se convertía. Pero en algunos momentos la gente se convertía porque en algunos momentos el Espíritu Santo, conforme al plan ya predeterminado de Dios, hacía la obra de regeneración. Y esto es el caso que está hablando aquí en Tesalónica, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena no hay duda de ninguna clase de lo que había pasado. Porque si usted lee un poquito más adelante, se da cuenta que esa gente fueron convertidos completamente y se convirtieron de los ídolos y de los estilos de vida que tenían al Cristo, ¿verdad? Y a lo que el Evangelio enseña. Según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, importante, respeto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la fundación del tiempo. ¿Para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu Santo, regeneración en ese caso también, y la fe en la verdad. Y Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7 y 8, porque este pasaje muchas veces es utilizado incorrectamente. Y mucha gente lo utiliza para decir lo que no dice. Se le permitió, está hablando de la bestia, right? Ahí, en ese contexto, ¿verdad? ¿Sabe lo que es la bestia? Pues lea un poquito antes y después y pues podrá entender un poco. Le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos ¿y qué? Y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron. ¿A quién adoraron? ¿A quién adoraron? ¿A quién? A la bestia. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. ¿Desde cuándo? Yo no dije eso. Está ahí. Desde el principio del mundo, antes de que nacieran, esos que adoraron a la bestia, los nombres de ellos no estaban escritos. Y la implicación es, si usted ve, creo que es en Apocalipsis 3, nos habla, ¿verdad?, de los cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y de qué se refiere eso del libro de la vida? Es un documento divino donde están registrados los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvar y que por ende van a poseer vida eterna en el libro de la vida. All right? Ok. Y por último, el llamado de Dios a la salvación es incondicional, familia. Es incondicional. No. ¿Qué quiere decir incondicional? Yo no he leído nada de las cosas que supuestamente yo he leído, pero ni modo. Right? Incondicional quiere decir que en lo que el llamado a la salvación, mejor dicho, no está basado en ninguna condición. No hay condición. Right? So, en 1 Corintios 1, 22 al 20, esto es lo que dice, rapidito. En cambio, o mejor dicho, perdónenme un segundito, por favor. Ok. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, para los judíos, porque ellos fueron los que humanamente hablando lo crucificaron, y para los gentiles es una locura, porque no tenía sentido en el pensamiento filosófico griego en ese momento. En cambio, ¿para quiénes? Subraye, está ahí, a los llamados. ¿Cuántos son llamados?
Pues para nosotros llamados, tanto judíos como venezolanos, mexicanos, boricuas, hondureños, españoles, cubanos, peruanos, guatemaltecos, mexicanos, americanos, lo que sea. ¿Se me quedó alguien? Está todo el mundo incluido, ¿verdad? ¿Sabes? You know? Sean lo que sean, tanto judíos como griegos. Para nosotros, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pero mira lo que dice ahora, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, y ved que no hay muchos sabios según la carne entre nosotros, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, ¿qué hizo Dios? Escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escriba estas tres cosas y terminamos. Entre otras cosas, la salvación incondicional es incondicional porque no está basada en quienes nosotros somos. No está basada en algo que nosotros hemos hecho. Y no está basada en cómo nosotros responderíamos. Romanos 11, 5 y 6 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente que escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no sería obra. Right? Así que eso es lo que tenemos delante de nosotros en la noche de hoy. God is good. All the time. Antes de orar, por favor. Este domingo vamos a tener escuela bíblica. All right? Y vamos a comenzar un capítulo nuevo que tiene que ver con la meditación. All right? Muy interesante. Pero que muy interesante. Y si usted no está viniendo a la escuela bíblica, le exhorto a que venga, por favor. No es por nosotros, sino para su propio beneficio. Venga, por favor. Usted se levanta temprano para ir a trabajar. Amén. Antes temprano para venir y compartir y recibir el pan de la enseñanza bíblica. Filipenses, simplemente escuche un momentito. Esto y oramos. Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 9. Esto lo escribí por lo siguiente. Porque nuestra salvación es incondicional, porque no está basado en quiénes somos nosotros, ni en lo que hemos hecho, ni cómo vamos a responder. Pablo habla sobre el particular y dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, en cosas que yo he hecho, Pablo dice, en las cosas que yo he hecho, si fuera a gloriarme, yo tengo más que nadie para gloriarme en cosas que yo he hecho. Pablo dice, ok. Si alguno piensa que tienen de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, que requiere una perfección, una obediencia perfecta, sino la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, en su obra terminada en la cruz del Calvario, la cual procede de Dios, que se basa única y exclusivamente en la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios. Alabado sea el nombre de aquel que, porque quiso, nos eligió, nos escogió para ser parte de su familia. Lo mejor que puede pasarle a nosotros es que eso sea de esa forma. Si tenemos familiares que no son
creyentes. Porque la respuesta de esas personas al Evangelio no está en manos de ellos, está en las manos de Dios. Right? Y nuestro trabajo es simplemente tratar de vivir nosotros el Evangelio y estar preparados para dar respuesta a todo aquel que nos pregunte. Y el resto es del Señor. Y podemos, mientras esa persona todavía puede hacer esto, hay esperanza. Amén. ¿Por qué? Pues porque lo rechazado y lo marginado y la basura y los que odiaban y los que mataban cristianos y los que perseguían la iglesia, el apóstol Pablo, que acabo de leer ahora, porque a Dios le plació, escribió su nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del tiempo. Y el hombre que estaba en la cruz al lado de Jesucristo, no sabemos su nombre, pero el Dios tenía el nombre de él escrito en el libro de la vida. Amén. Y en ese momento, ahí unas horas, unos minutos antes, Dios le dio el regalo de la salvación. Así que hay esperanza, familia. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros. Te rogamos que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que pues, Señor, que podamos deleitarnos, Señor. Ahí es donde yo quisiera que nos llevaras, Señor, y que no solamente conociéramos estas cosas y pudiésemos hablar de ellas, sino deleitarnos, Señor, traerlas a todos los aspectos de la vida de nosotros y que esto le diese forma a nuestro estilo de vida, Señor, y nuestra forma de responder a las circunstancias que tenemos que atravesar. Conduce nuestro automóvil de regreso, unos descansos, Señor, y que en el día de mañana, Señor, lo que hagamos te pueda dar a ti la gloria que tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.